Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos. Porque miren, hoy hablaremos de algo instantáneamente que ha ocurrido el mismísimo día de hoy. Y es que han cambiado lo que son los mutantes en la sala reto, chicos. Sí, ya tenemos nuevos mutantes en la sala reto, lo cual debía de haber hecho ese cambio como dentro de una semana por lo menos, pero lo han hecho pues un poco antes. Unas prioridades allí. Y como ya saben, siempre que tocan estos cambios, pues me toca a mí subir un video de análisis y recomendación de orbes. Y bueno, recomendación de cuál deberían de canjearse. Ya saben que si nos vamos ahorita mismo a la sala hay tres mutantes. Lo que es el tirano zombie, el de 25 fichas. Luego tenemos al Franken de Dwarf por 100 fichas. Y por último tenemos a la exclusiva Artemisa por 180 fichas. Que obviamente, chicos, los analizaremos a los tres y les daremos su recomendación de orbes. Así que de resto, con los nuevos mutantes en la sala reto, comencemos desde ya. Y bueno, chicos, damos inicio con el de menor precio. Ya saben, como siempre vamos del menor al intermediario y luego al mayor. Y aquí tenemos al mutante legendario llamado Tirano Zombie, mutante zoomorfo con necro que tiene la habilidad de herida. Obviamente es el que cuesta 25 fichas reto. Estadísticas: posee una velocidad de 3.55 puntos, una vida total de 4064, el daño de sus ataques es de 1230, cuenta con una herida de 246 puntos que representa el 20%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, el plus de su habilidad se convierte en un 40%. Entonces, chicos, un mutante que estadísticamente es malo, sí, chicos, es malo. Digamos que cumple lo estándar, pero no cumple lo de fuerte, ni roto, ni meta. Nada de esto, chicos. Así que un mutante que obviamente no recomiendo, a no ser que seas menor al Evo 30, vas empezando en el juego y no posees mutantes zoomorfos, lo cual te puede ayudar un poco por la medida de no poseer mutantes. Pero obviamente nada recomendable el mutante, de los peores mutantes zoomorfos que hay en el juego, debido a su lentitud, no tiene tanta vida, no tiene tanto daño. Y para rematar, pues su habilidad de herida no compensa nunca en un mutante que sea lento. Así que obviamente no es recomendable. Así que vamos directamente con su recomendación de orbes para aquellos interesados. Y posee dos que obviamente para complementar lo malo que es. La primera y la más recomendable, chicos, es la Fortitanque. Un orbe de forta especial, un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida. Aumentar el daño a medida que lo ataquen, que sería lo ideal para que tenga el daño suficiente. Y el orbe de vida, porque obviamente el orbe de vida, aparte de que lo necesita, es una buena combinación en su combinación de fortalecimiento. Ya saben, la típica de canal, el Fortitanque, perdón. Y la segunda combinación sería más para aprovechar un poco su herida, lo cual no es tan recomendable, chicos, pero sería la de velocidad, ataque y vida. Aumentar su velocidad para que no sea tan lento, llegar a atacar, prolongar la herida, el orbe de ataque porque lo necesita y el orbe de vida porque siempre va acompañado de este tipo de combinaciones. Así que en realidad nada recomendable el tirano zombie. Segundo mutante del video, chicos, y obviamente segundo mutante de la sala reto. Tenemos allí a otro legendario llamado Franken de Dwarf, mutante sable con necro que posee la habilidad también de herida. Estadísticas: posee una velocidad de 3.85 puntos, una vida total de 4338, el daño de sus ataques es de 1440, también posee la habilidad de herida de unos 288 puntos que representa un 20%, pero el mutante al alcanzar el level 25, su habilidad de herida aumenta a un 40%. Entonces, chicos, Franken de Dwarf, un mutante que estadísticamente no está ni bien, no está ni mal, un mutante regular. Es casi como el mutante que hemos visto anteriormente, como el tirano zombie, solamente que un poco mejor, porque es un poco más rápido y porque, bueno, aumentan sus estadísticas un poco en realidad. Pero desde mi perspectiva es igual a un tirano zombie de inútil, así que obviamente no lo recomiendo. Pero ojo, aquí el detallazo: el Franken de Dwarf es un mutante que en su línea de bingo te da una recompensa de lo que es un horno. Así que si simplemente te hace falta él, te lo
recomiendo canjear, está a 100 fichas reto. Pero si no te falta él y aún te faltan varios, te faltan 3, 4, todos, pues no te lo canjees. En realidad 100 fichas retos por este mutante no vale la pena, ya que es un mutante que puede venir tanto en PvP, puede venir también en Experiment. En la tienda también puede venir a cualquier precio, sea créditos o oro. Pero es un mutante que viene pero que muchas veces, chicos, por lo cual gastar 100 fichas reto en él, a no ser que solamente sea el único que te falte para la línea de horno, no es viable. Así que vamos con su recomendación de orbes, chicos, ya que tiene dos. Y para serles sincero, es la misma que el Franken-Dwarf, pero solamente que a él, por su velocidad, el poquito de diferencia, le va mucho mejor lo que es la Fortitanque. Un orbe especial de fortalecimiento, un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida. Es la mejor combinación técnicamente para él. Y la segunda, para los que quieren aprovechar su herida, es la misma, la de velocidad, ataque y vida. Complementar sus estadísticas para que sea lo suficientemente eficiente para poder atacar y complementar el resto de sus estadísticas. Así que nada recomendable el Franken-Dwarf, a no ser que te falte para el horno. Y bueno, amigos, llegamos al último mutante del video y obviamente el máximo exponente de esta sala reto. Y ahí, como ven, está la poderosa exclusiva Artemisa, mutante sable con necro que posee la habilidad de respuesta. Veamos las estadísticas de esta mutante, que cuesta 180 fichas reto. Posee una velocidad de 5.56 puntos, una vida total de 2841. El daño de sus ataques es de apenas 712. Posee una respuesta de 106 puntos que en temas de porcentaje es un 15%. Pero aquí un dato poderoso: el mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad de respuesta se convierte en un 33%. Obviamente no recuerdo qué posición tendría, pero esto lo convertiría fácilmente en un top 5 de los mutantes con mayor porcentaje de respuesta, o top 7. Pero aún así, chicos, no vale de nada tener tanta respuesta cuando no tienes daño. Así que, chicos, Artemisa, sinceramente, la peor de los tres mutantes estadísticamente. ¿Por qué? Porque ahí, como he dicho, 2800 de vida, para su velocidad no está mal, pero no es lo mejor, es horrible. Un daño de apenas 700 puntos, amigos. Es lo peor de todo. El daño de la Artemisa es lo peor de todo. O sea, no posee daño. O sea, eso para una mutante de esa velocidad es no tener daño. Fácilmente hay mutantes que esa misma velocidad poseen el doble de daño sin problemas. Sin problemas. Así que muy mal allí lo de la Artemisa. Y como les digo, tiene la habilidad de respuesta, lo cual no complementa que sea un mutante de muy poca vida. O sea, combinación de estadísticas muy mala, combinada también a la vez con una habilidad que no complementa su vida. Así que tristemente, chicos, la Artemisa solamente canjeenla si les gusta su skin, porque obviamente ahí, como ven, por su skin es uno de los mejores diseños del juego. Por su hachita, sus piernas, sus brazos, de esos con la tonalidad del color rojo de sangre. En realidad está muy chida su skin, sus ataques también son God. Y bueno, ahí como ven también la capuchita de lobo. Una mutante que obviamente por skin luce fantástico, pero que estadísticamente no corrobora en nada, no te ayuda en nada. Una mutante que si tú te canjeas no te va a ayudar en nada, en nada, tristemente. De mi mutante favorito, pero que no la puedo usar simplemente debido a esas pocas estadísticas. Así que obviamente la peor de los tres, pero la que mejor se ve visualmente de los tres. ¿Quieren saber sus orbes? Pues allí le van dos combinaciones que simplemente te ayudarán, pero no la harán mejor de lo que es. Bueno, obviamente sí la aumentarán, pero no lo suficiente para jugarse. Tiene dos combinaciones, chicos. La primera es la de velocidad full daño. Obviamente daño es lo que necesita, complementar su velocidad para que trate de atacar primero que otros intermediarios. Y el full daño para intentar hacer el máximo daño posible. Y bueno, ver qué se puede hacer. Y la segunda combinación es tratar de hacerla un medio tanquecito, y es la de el especial de fortalecimiento y full vida, para que trate de atacar los máximos turnos posibles, que te complemente un poquito la respuesta. Pero ya les digo yo que simplemente son combinaciones de orbes complementarias que no la harán pues entrar a ningún lado, sino que simplemente complementar las estadísticas para aquellos que tengan la curiosidad de armarla y poseerla a la vez. Así que bueno, chicos, es lo que le puedo decir de la Artemisa. Tristemente un mutante que desde hace mucho no se puede usar. Entonces, chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal.
ya saben que obviamente para eso les doy este tipo de recomendaciones, por lo cual ninguno de los tres vale la pena realmente. Como les he dicho, Tirano Zombie no sirve, a excepción que empieces en el juego y tengas 25 fichas de casualidad. El Franken the Dwarf pues viene en PvP, viene en Experiment, pero si solamente te falta él para el horno, obviamente yo lo canjearía, pero de resto no. Y la Artemisa tristemente está muy, pero que muy olvidada estadísticamente, así que para nada lo canjeen, a no ser que tengan fichas de sobra y bueno, la quieran canjear por skin porque luce realmente bien. Bueno, según mis gustos. Así que ya saben, chicos, déjenme en los comentarios si tienen pensado canjear uno de ellos. Sinceramente, como les digo, tan horribles los cambios, a excepción del anterior, que por lo menos había alguien aceptable, o en los anteriores. Valga lo que siempre digo, chicos. Así que no olviden apoyar con ese poderoso like, chicos. Los invito a suscribirse, que en realidad estamos muy pero que muy cerca de llegar a los 25.000 suscriptores, lo cual es una cifra también bonita y me gustaría que me apoyaran en ello, chicos. Así que, como siempre, vamos a esos saluditos. Y le enviamos un poderoso al primero de los comentarios. Y es para el grande del amigo McQueen, Ángel La Para. Mega saludo que se lleva el crack de Alexis Andagana. Mega saludo para el miembro del canal, Rayosoft Craft Gamer. Saluditos para León AK, K47. Saluditos, por supuesto que no se me olvidan, para Ángel XD, que fue primero de los comentarios de un video anterior. Uno más para el miembro del canal, Julio Fasanando. Saluditos para Javi TT. Y por último, pero no menos importante, mega, súper poderoso saludo para Alfredo Candelo. Así que, en verdad, amigos, espero les sirva el video, como siempre les digo que es lo principal. Y nos vemos en un próximo de MGG. Adiós. Do your job. Berg is the name. The baller did the chain. Torn off for the watch. Busy plain Jane. Ride with the mob. Suck a nigga. That's up. Ride with the mob. Suck a nigga. Ride with the mob. Suck a nigga. Queen for the king.